queridos amigos, con ustedes está Anita y hoy les quiero contar una historia muy interesante. Por eso, abran sus oídos y sus corazoncitos para escuchar lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Hoy yo les quiero contar una historia de un rey. Pero antes le contaré de dos niños. Timoteo y Pablo eran hermanos. Y después de la reunión de domingo, estaban conversando entre sí y uno de ellos decía: yo quisiera ser sabio como Salomón, porque Salomón era el más sabio de todo el mundo. A él venían desde lejos para escuchar su sabiduría. Pero el otro decía: no, yo quiero ser valiente y fuerte como David, porque él venció a Goliat y después fue rey en Israel por 40 años y peleó muchas batallas y era muy valiente y amaba mucho a Dios. Los padres de Pablo y Timoteo, escuchando la conversación de ellos, decidieron contarles una hermosa historia. Los sentaron y les dijeron: niños, hoy les vamos a contar la historia del rey más joven de Israel, que tenía solamente 8 años. Los niños dijeron: ¿cómo puede uno ser rey a los 8 años? Y mamá y papá le cuentan lo siguiente. En Israel había un rey que se llamaba Manasés. Este rey tenía un hijo y un nieto, pero el hijo no quería escuchar lo que le decía el rey Manasés. Pero el nieto era muy apegado a su abuelito. Y el rey le decía y le contaba a su nieto que hay que amar a Jehová, que hay que amar a Dios de Israel, que uno no puede adorar a ídolos ajenos. Y en aquel tiempo en Israel muchas personas se habían apartado de Dios. Y el rey Manasés siempre le decía a Josías: cuando tú seas rey, yo te pido con todo mi corazón y le oro al Dios del cielo que te dé la sabiduría como a Salomón, que te dé la valentía como de David, para que tu reinado sea permanente y tú puedas llevar a tu pueblo a adorar al único Dios. Josías apenas tenía 6 años, pero él escuchaba con mucha atención lo que le decía su abuelito. Y llegó el día que Dios se llevó al rey Manasés y comenzó a reinar el papá de Josías. Pero él hizo lo malo delante de Dios. Y Josías miraba y le decía: papá, no es así como tenemos que hacer. Mi abuelito decía que tenemos que adorar a un solo Dios, y tú vas y adoras a Baal. Eso no está bien. Tenemos que adorar a un solo Dios, que es el Dios de Israel. Pero el papá de Josías no quería escuchar los mandamientos de la palabra de Dios, y tampoco escuchaba a su hijo, porque decía que tú eres niño todavía, tú no me puedes decir nada, no me puedes mandar, y no sabes bien cómo vivir la vida. Y eso no le gustó a Dios. Y a sus 2 años de reinado, este rey murió. Y en su lugar pusieron la corona sobre la cabeza de Josías. Y de 8 años Josías empezó a reinar en Jerusalén. Él al principio estaba muy preocupado de cómo cuidar la ley de Dios, cómo hacer que el pueblo vuelva otra vez a su Dios. Y Dios envió a sacerdotes y a escribas que estaban cerca del rey y le instruían y le daban muy buenos consejos. Y el rey Josías dispuso en su corazón guardar el tiempo, no perder tiempo por gusto, sino estudiar la palabra de Dios, las leyes de Dios, para ponerlas por obra. Y un día, cuando él dispuso poner en orden el templo de Salomón que le había construido el Señor, un sacerdote encuentra el rollo de la ley de Dios escrita por mano de Moisés y se la llevan al rey. Y el rey, tan joven aún, empezó a escuchar lo que Dios le había dicho a Moisés, el siervo de Dios, para su pueblo, cuántas leyes tenían que cumplir. Y él entendió que Dios estaba muy enojado contra su pueblo porque ellos no andaban según sus estatutos. Y el rey Josías rasgó sus vestidos y se puso a orar delante de Dios, a pedirle misericordia y su gracia y su sabiduría para guiar este pueblo otra vez para Dios. Y él dijo: yo quitaré de toda la tierra de Jerusalén y de toda Judea a todos los tabernáculos, a todos esos altares que han hecho para los demonios, a todos aquellos ídolos que no son Dios. Y él hizo una reforma en su pueblo. Él quitó todos los altares. Él mató a todos los sacerdotes paganos porque él quería que todo el pueblo se acercara y honrara al único Dios de Israel. Pasó un tiempo y todo el templo estaba reconstruido. Todos los altares, todos los lugares altos donde la gente ofrecía sacrificios a dioses ajenos fueron derrumbados. Y Dios le puso en el corazón de Josías celebrar la Pascua, como Dios le había dicho a Moisés.
Y él preguntó, ¿desde cuándo no se celebra la fiesta de la Pascua que Dios le dijo a Moisés que el pueblo de Israel tiene que celebrar? Y le dijeron, oh mi rey, desde los tiempos de los profetas. Ay, el corazón de Josías se puso muy triste y él ordenó que todo su pueblo se preparara para el día de la Pascua, para que hicieran todo conforme a la ley de Jehová. Y sus siervos le decían, Señor, pero hay muchas familias pobres que no tienen corderitos para ofrecerle a Dios y para hacer la Pascua. Y él dispuso que de su rebaño él le iba a dar a cada familia un cordero para que todos pudieran celebrar la Pascua del Señor. Y ese fue un año muy glorioso, porque todo Israel vino a Jerusalén a adorar a Dios para celebrar la Pascua y leyeron los libros delante de todo el pueblo, y todo el pueblo decidió a una que iban a servir a Dios. Y eso le agradó mucho a Dios, por eso le permitió reinar en Jerusalén 31 años. Timoteo y Pablo estaban escuchando y dijeron, nunca habíamos escuchado que en Israel había un rey tan sabio, que no gastó su tiempo por gusto en su niñez, en su juventud, no estaba haciendo de nada en la vida. Él dispuso ser obediente a Dios y hizo así que todo un pueblo volviera a su Señor. Yo quiero tener un corazón como Josías, dijeron los niños. Y el papá les propuso leer un pasaje de la Biblia que yo también quiero que ustedes lo aprendan. Eso está en los Salmos, el Salmo 90, el versículo 12. Dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a aprender este versículo. Enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así como Josías dispuso su corazón a guardar sus días, contar sus días, perder su tiempo no en cosas vanas, sino en lo que es la voluntad de Dios. Así nosotros dispongamos nuestros corazones para contar nuestros días, para no perder tiempo por gusto, sino hacer lo que Dios nos pide, hacer lo que le agrada a Dios, así como el rey Josías dispuso su corazón y agradó a Dios. Y con esto, mis amados, yo me despido, deseando que su corazón obtenga sabiduría todos los días, agradándole al Señor. Amén. Que Dios les bendiga.